Totalmente. Bueno, hoy nos hemos pasado hablando de primaria, ¿verdad? Ya que mañana son las primarias del PRM y nosotros apoyamos abiertamente, lo hemos dicho varias veces al ingeniero Ramón Albuquerque, que va por la candidatura presidencial del PRM, y le hemos dado el escenario al ingeniero Juan de Dios porque él es experto en eso. No voy a hablar de energía hoy. La energía hoy está concentrada. Está concentrada en la primaria del PRM mañana. Tenemos que mandar un saludo a la señora Carmen Pérez. La que nos saludó aquí cuando íbamos caminando aquí en el Mirador. Sí, me estaba olvidando. Sí, Esa señora nos ha visto en dos ocasiones, nos ha saludado. Un saludo para ella y para su familia. Y bueno, ya que menciona el médico que nos vio en la puesta en circulación del libro, del ingeniero. Es familia, el médico familia que vive en Guerra, en el municipio de Guerra. Bueno, el ingeniero Juan de Dios ha estado en la primera y segunda sección, desde la primera sesión como reseña histórica ahí de partido, convención primaria y ese tema. Ya en la segunda sesión ya más actual, más moderno, más cerca de nosotros, de primaria y convención también. Ahora, ya en la recta final, él también dará algunas conclusiones. Quiero hacer un comentario. Quiero hablar de mi expectativa de mañana. Antes de eso, lo que decía, que el ingeniero Ramón también fue tres veces presidente del Senado. Sí. No solo eso, mire, en toda esa función que el ingeniero Juan de Dios dijo en la sesión pasada, 4 veces senador de su provincia, muy joven, fue el secretariado técnico de la presidencia, lo que sería hoy equivalente al ministro de Planificación. Economía y Planificación. Y Desarrollo, exacto. Pero el ingeniero nunca le ha mencionado un caso de corrupción. Es lo que voy a decir, a pesar de todas esas funciones que ha tenido, nunca usted lo ha escuchado, ni de chisme, ni de juego, de que el ingeniero en algún tema de corrupción, o que se robó, o que malversó, nunca. De hecho, muchos de los contratos de Brecht entraron cuando él fue presidente y él lo engavetó ahí. Así es, y dijo, no, eso no es así. Porque él sí estudiaba, él sí leía las cosas, y como un hombre que sabe, no le pueden meter gato por liebre ahí. Entonces, cuando vinieron a aprobarse esos contratos de Brecht, después que lo quitaron, porque fue así, lo quitaron de la presidencia, porque ya iba en contra de los intereses de un grupo. Así es. No, y no solamente eso, doctor. El ingeniero, mucha gente lo han tildado que es un hombre que se la da en guapo, porque hizo lo de él entra en todo, y que no. Y que, no, pero intentó fue... No, pero eso era defendiendo el honor de este país. Porque cuando él dijo entra en todo, el jefe de la policía estaba por debajo del presidente del Senado. No es cuestión de que el ingeniero era él, no, es que él era el presidente del Senado. Claro. Es que ese poder del Estado, correcto, poder del Estado. El primer poder del Estado del Congreso, no el poder ejecutivo, es el Congreso, porque hay que se aprueben las leyes. Entonces, ¿qué pasa? Él era el que dirige el primer Congreso del Estado, el primer poder del Estado. Entonces, y la Asamblea Nacional, quien lo dirige era el presidente del Senado, señores. Entonces, el presidente del Senado, el presidente de la República manda la fuerza policial a través del Ministerio de Interior y Policía, que está la policía ahí, que es una dirección, que él tiene que velar por la seguridad. Manda a San Gimilián a meterle presión al presidente del Senado. ¿Qué tenía que hacer el presidente del Senado? A prohibirle la entrada a la Junta. Al presidente, a la Liga. A la Liga Municipal. Pero donde el PRD tenía la mayoría de la alcaldía, porque el PRD sacó 24 senadores en 1998, a raíz de la muerte de Peña Gómez. Y sacó la mayoría de los síndicos. Muchas personas creen que ese entre todo era por malcriadeza. No, defensa de la democracia. No, pero que él lo estaba haciendo. Es que yo hoy, si lo vuelve a hacer, lo voy a defender. Porque lo hizo bien. Que Leonel Fernández fue el que hizo eso, un bandido. Porque él llamó al jefe de la policía y el ingeniero, un hombre que no tiene miedo, como debe ser, cuando hay que defender el país, bajo cualquier circunstancia, él hizo la osadía que tuvo que hacer en el 1998. Y entraron todos. Entraron todos. Obviamente salieron heridos 6 senadores, pero eso fue una vergüenza para el Poder Ejecutivo en aquel entonces. Y para él, quien dirigía el poder era Leonel Fernández, que se daba en demócrata y que un hombre brillante, y que es el más demócrata del mundo. Mentira, ha tenido gente mucho corrupto, Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, Toniel Bonilla, poniendo jueces con acuerdos políticos para que le garanticen sentencia a los corruptos de él y legalizar los robos. Eso es lo que hizo su gobierno. Por lo menos han sonado en tema de corrupción. Correcto, eso. Freddy Pérez y un grupo. Entonces, robaron este país. Algunos fueron procesados en el caso Pemex. Y absueltos también. El mismo Ivanhoe de NG Cortiña. Ahí entró Yandino también. Porque yo siempre he creído, a pesar de que el gobierno de Danilo Medina ha sido corrupto por su hermano, yo siempre he creído que el gobierno de Leonel Fernández ha sido el más corrupto de la historia. Porque Leonel no debió fallar a este país. Porque si tú eres el gran intelectual, el que más ha leído, el que más sabe de geopolítica o el que más sabe de historia, tú no debiste fallarle a este país. Y le fallaste. Dijiste que la educación, que el 4% para la educación era un disparate, que no lo voy a dar porque eso no es necesario. Pero no solamente eso,
dijo que este país iba a ser un Nueva York chiquito, que iba a traer la tecnología, la TIC, tecnología de información y comunicación, que íbamos a transformar este país. No llevó nada, corrupción, que íbamos a tener un país prendido en luz y que íbamos a resolver el tema eléctrico. No instaló ni una planta. Y se descuidaron en la... Y vendió la CDE, porque aquí cuando el déficit era, representaba cerca de 4 millones de dólares, lo que representa 200 millones de pesos en aquel entonces. Pero eso saltó de 200 millones de pesos cuando se dijo que el Estado era incapaz de sostener la pérdida y el déficit financiero que le generaba la matriz generadora del país, las empresas de generación eléctrica. ¿Qué pasó cuando nosotros privatizamos? Y que a través de una ley de capitalización, supuestamente y que con la nueva quimera de que del nuevo liberalismo, sí. Del nuevo liberalismo que se aplicó con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, de que vienen con la nueva ola de que económica, como cayó los Chicago Boys. Correcto, que los Chicago Boys, que cayó la Unión Soviética y viene Franklin Fukuyama, el fin de la historia, que el mundo unipolar y que teníamos ya que ir a una sola ola, en la economía, el libre mercado. ¿Y qué pasó con la capitalización? Que se aplicó por primera vez con Salinas de Gortari en México, luego se aplicó con Valladares en Panamá y se aplicó con Fujimori en Perú. Y se aplicó también con otros países, en el caso de Ecuador, y tuvieron que dolarizar. Entonces, este tipo viene aquí y que no, vamos a capitalizar. La capitalización es decir, que tú le vas a dar el bien público al sector privado una parte, puede ser un 40, un 50, un 47, para que lo administre, pero que ese beneficio será compartido. Sí. ¿Usted sabe qué pasó? Eso no fue así, se lo entregó. Y aquí se fundó no solamente eso, que el FONPEL se fundó para mandar los fondos patrimoniales del Estado, que salieron del Estado, que le dieron al sector privado para que ese dinero fuera ahí. ¿Qué pasó? Malversaron más de 13 mil millones de pesos y nadie sabe lo que pasó. Entonces estos tigres que vienen ahora a través de que la fuerza del pueblo y que queriendo venderle cuenta a este país. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Con la capitalización de la empresa pública, entonces la generación en este país, primero entramos en mayor déficit y mayor pérdida. Pasó el déficit de 200 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto fue el subón? ¿Cuánto subió? Desde el 2004 al 2007 subió en el gobierno de Leonel Fernández a 600 millones de dólares. Pero cuando vino César Marrancini, desde el 2008 al 2012, ¿usted cuándo lo llevó el déficit? A 1.400 millones de dólares. Eso es lo que dicen los números. Entonces, usted no resolvió el problema y ahora dice que el gobierno tiene este país apagado en apagones. Pero ¿cuántas plantas usted instaló para que no estuvieran los apagones hoy en día? Señor, usted no lo hizo, porque usted administró el Estado. El que administró el Estado durante 12 años y no resolvió un problema, va a ser la sociedad. No resolvió el problema de la educación, no resolvió el problema de electricidad, no resolvió el problema de la salud, no resolvió el problema medioambiental, no resolvió el problema de transporte. ¿De qué tú me vas a hablar a mí en 4 o en 8 años tú vas a venir a resolver? A menos que tú no tienes un plan malsano de venir a secuestrar este país para que el grupo tuyo venga a saquear al Estado. Porque quienes saquearon el Estado fueron los grupos que te siguieron a ti. Eso es la pura realidad de este país. No es que yo voy a defender el PRM, yo no estoy defendiendo el PRM, porque yo creo que Luis ha hecho cosas malas ahí también, porque este gobierno prometió en campaña que iba a hacer una cosa y está haciendo todo lo contrario. Porque lo que pasa es el miedo que tienen los gobiernos, los presidentes cuando llegan al poder, de enfrentar a los sectores fácticos. A los poderes fácticos, imagínate. Porque aquí hay muchos sectores que no pagan impuestos. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de una reforma fiscal para meterle más presión fiscal a los pobres. A nosotros, a los jodidos. A aumentar la base impositiva pero del ITEVI. Que en este caso pero menos el impuesto sobre la renta. La clase media, nosotros que vamos forzados, la clase media, que somos los que verdaderamente pagamos. Porque el pobre lo subsidian. Correcto. Y el rico evade. Correcto. O elude. Así no, el rico evade, elude. Elude y se roba una parte. Pero usted sabe cuánto es la presión fiscal en América Latina del promedio, doctor. 24%. ¿Usted sabe cuáles son los países que menos pagan impuestos aquí, en América Latina? Panamá, Guatemala y República Dominicana. Está Guatemala en el último lugar, un 14, un 11, 13, República Dominicana un 14.5. Pero el promedio en América Latina es un 24, 25. En Brasil es un 33, en Argentina un 25. En Colombia lo aumentaron de 24 a 28 en la última reforma que hizo Petro. Pero en Panamá es un 23. Es un 31 en Uruguay. Entonces, aquí no aumentamos la base impositiva
y los ricos no pagan. Yo no sé cómo el Estado tiene ingresos. Es por eso que nosotros estamos a base de préstamos. Porque el gobierno no tiene dinero. Bueno, tiene porque ingreso. no le entra dinero. ¿Tú sabes por qué? Porque los ricos no pagan un impuesto. ¿Sabes por qué no pagan el impuesto? Porque en campaña te dan 300 millones de pesos y ellos durante 4 años viven de esos 300 millones, le sacan 1.000 millones de pesos. Porque de 1.000 millones que no pagan de impuestos. Sí, porque una inversión, es una inversión. Porque es una inversión. Esa es la pura rentabilizar realidad eso. de este país. Es una realidad. Entonces es un problema porque el presidente no lo hace. Él no lo va a hacer. Ahora él prometió eso. Por eso que voy a votar mañana por el ingeniero Ramón Albuquerque. Sí, voy a marcar el número 2 mañana. Yo le tiene miedo porque el ingeniero temprano voy a ir a votar por el ingeniero Ramón Albuquerque. Le tiene miedo porque no le tiembla el pulso para tomar las medidas que hay que tomar. Y sabe lo que hay que hacer. Sabe lo que hay que porque hacer. Él dice, bueno, vamos a hacer una reforma aquí, vamos a hacer esto y esto. Porque para dirigir el Estado hay que saber. Es un hombre de Estado que conoce el Estado al dedillo y conoce la Constitución de la República. Y la política también. Conoce y sabe la lo política. que se mueve ahí. Correcto. Doctor, usted iba a decir algo de transmisión. Sí, bueno, quería dejarlo y todo a la parte de política y eso, de primaria. Pero bueno, en cuanto a la transmisión de energía eléctrica, antes de eso, si a usted le están ofreciendo algo para que vote por el presidente, ¿verdad que sí? Porque están ofreciendo el trabajo, tú sabes que han llamado a algunos del equipo de ingenieros dándole empleo. Coja su empleo, le están dando algo, cójalo. Y en la casilla vote por el ingeniero, porque eso es secreto, usted oye. No hay forma de que sepan por quién usted votó. Usted vote, coja todo lo que le den. A Vote menos por que el no ingeniero. diga por qué usted votó. A menos que usted le diga así. Como eso es secreto, usted no está obligado a decir a nadie. Ya, voté por ya, eso es. Bueno, ¿qué pasa? Se está instalando últimamente, ya en esta parte final, se está instalando mucho energía renovable. Eso es positivo, sí, desde un punto de vista, sí, claro que está. Es bueno saber que la energía renovable todavía no se aprovecha totalmente. Por ejemplo, si se instalan 100 megas, una capacidad de energía solar fotovoltaica, se instalan 100 megas, de esos 100 megas se aprovecha aproximadamente entre el 20 y 25%. Es decir, se aprovechan 20 o 25 megas, por el tema que hemos explicado varias veces de que la energía solar, el sol, la radiación solar no la tenemos las 24 horas, sino cierta cantidad en el día. Y a pesar de que tenemos luz solar desde 6:30 de la mañana o 7 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde, dependiendo la temporada del año. Se aprovecha de 10 a 4. Hay una cantidad de horas específica donde se aprovecha al máximo la radiación solar. Bien, que es, en nuestro caso, 10 de la mañana, 2 de la tarde, más o menos, ese rango promedio. Entonces, ¿cuánto es el factor de planta, doctor? Eso es exacto. A ese porcentaje que le dije que se aprovecha de los 100 megas, 20-25, es lo que se conoce como factor de planta. Correcto. Que es el porcentaje que se aprovecha de esa instalación, por así decirlo, en forma básica. Un 20%. Eso es porque todavía no se almacena la energía eléctrica. Bien, entonces, en la mañanita, aunque usted ve que hay pequeña luz solar, esa pequeña luz solar no es suficiente para generar gran cosa, por así decirlo. Alguien puede decir, ¿qué se genera? Si tú puedes generar, ¿qué? Un mega, ¿qué mega? Algunos kilos, poca cosa. Entonces, cuando ya llega a las 10, entonces, que el sol está en su buena, como diríamos, es decir, alta radiación solar, hasta que pica, bien, ahí los paneles aumentan la generación. En ese momento, si el país tiene, por poner un ejemplo, 1000 megas, 1 giga en energía solar, en ese punto donde el sol está en su máxima radiación, pueden entrar en generación los paneles y generarían la capacidad instalada. Suponiendo que hay un giga instalado, pueden generar 900 megas. Sí. Ahora bien, esa cantidad de energía que en ese momento se está dando, que no se da en el día entero, pero en ese momento sí, hay que transmitirla o llevarla a donde se va a utilizar. Sí. Por eso están los cables eléctricos. Bien, los cables eléctricos. Si los cables eléctricos no están dimensionados para manejar ese flujo de energía eléctrica, ¿qué va a pasar? O puede dar avería, se va a reventar, sobrecalentamiento, se disparan algunos switches o break de fusibles de protección, porque no puede manejar. Es para que tengan la idea. Tenemos un tubo,
usted sabe que por ese tubo va solo una cantidad de agua específica. Aunque usted tenga una superbomba, por ese tubo va una cantidad de agua específica. Si tú aumentas el caudal, tú lo puedes entonces dañar o explotar. Exacto, revienta la tubería. Es lo mismo con los cables eléctricos, es como el flujo de agua en un tubo. En un cable eléctrico solo puede ir una cantidad específica de amperes. Correcto. Es decir, de corriente eléctrica. Intensidad de corriente. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, en ese momento que hay mucho sol, por así decirlo, y también se combina con mucho viento, hay gran generación de energía eléctrica, las líneas actuales no pueden manejar esa cantidad de carga. Bien, entonces, usted se ha dormido un poco en el sentido de reacondicionar las líneas para manejar ese flujo de energía eléctrica. Bien, ya sea poner cable de mayor dimensión, más grosor, o hacer otra línea de instalación de red paralela. Ya me hicieron señas que nos vamos, en otro momento damos más detalle. Ingeniero. Y nos vemos el próximo sábado. Espero que el ingeniero gane la selección primaria del PRD. Ese es nuestro deseo. Sí, nos vemos el próximo sábado cuando el reloj marque las 8 de la noche.